alrededor de las 11:30 a.m. del 16 de agosto de 1942, los residentes de Daly City, en California, presenciaron un extraño espectáculo. Un gran dirigible de la Marina volaba sin rumbo sobre la ciudad. En minutos, el dirigible, que se desinflaba rápidamente, cayó en una intersección. Bomberos, policías y curiosos pronto rodearon la escena, seguidos por el equipo de rescate de la Marina. En la cabina se encontró el maletín del piloto, que contenía instrucciones confidenciales. Todo parecía en orden, excepto por una puerta abierta. No había señales de los dos tripulantes. Parecían haberse desvanecido. El dirigible L-8 operaba desde Moffett Field, la base naval estadounidense ubicada cerca de San Francisco. Los tripulantes eran el teniente Ernest Cody, un veterano de 27 años con más de 500 horas de vuelo, y el alférez Charles Adams, de 38 años, recién promovido a oficial después de 20 años en las tropas. Ambos eran considerados operadores sumamente competentes. Cody en particular era muy respetado por sus superiores. Según los informes, era un hombre con aguda inteligencia y sólido criterio. Adams era uno de los sobrevivientes de un desastre anterior ocurrido a un dirigible militar. En 1935, el gigante USS Macon sufrió una falla estructural masiva, ocasionada por los fuertes vientos del Pacífico. El dirigible de 240 metros regresaba a la base en Sunnyvale, California, cuando de pronto se salió de control y cayó al mar. Milagrosamente, solo 2 de los 83 hombres murieron. 7 años después, Adams fue asignado al relativamente pequeño L-8. Conocido anteriormente como Ranger, el L-8 llegó a Moffett Field en 1942. Hasta entonces pertenecía a la compañía de llantas Goodyear, que lo usaba para fines publicitarios. La base fue bautizada en honor al almirante William Moffett, un distinguido oficial de la Marina, uno de los 73 hombres que murió en 1933 cuando el Akron, hermano del Macon, se hundió en el mar cerca de Nueva Inglaterra. El L-8 pasó a formar parte del Escuadrón 32, 12 dirigibles liderados por el capitán de corbeta George Watson. A diferencia de los dirigibles rígidos como el Macon y el Akron, el L-8 no tenía estructura interna. Para mantener su forma se usaba gas a presión. En lugar de usar el altamente inflamable hidrógeno, causante de numerosos desastres aéreos anteriores, el L-8 usaba helio no inflamable. El dirigible de 40 metros fue modificado para propósitos militares y equipado con una ametralladora y cargas de profundidad. Con sus 2 motores, el L-8 alcanzaba casi 100 kilómetros por hora. Generalmente, 2 hombres tripulaban el dirigible, un timonel y un capitán, que además operaba la radio y apuntaba las bombas. Para agosto de 1942, Estados Unidos había estado en guerra por 8 meses. Y existía la preocupación de que Japón lanzara un ataque preventivo contra San Francisco. La amenaza de un asalto en la costa oeste del Pacífico era inminente. Durante la noche del 23 de febrero de 1942, un submarino japonés se acercó lo suficiente para bombardear algunas torres petroleras al norte de Santa Bárbara, California. Los estadounidenses comprendieron horrorizados que la guerra podía alcanzar sus costas. La Marina no estaba preparada para este tipo de amenaza. Se pensaba que la mayor amenaza en el Pacífico sería una numerosa y agresiva flota japonesa, no submarinos.
buques estadounidenses estaban mal equipados para la caza de submarinos en tan grandes distancias, o para patrullar y proteger 4.800 kilómetros de la línea costera del Pacífico. Los dirigibles no rígidos parecían ser la respuesta, pero a principios de 1942, no más de 100 hombres, incluyendo estudiantes, reservistas y retirados, estaban capacitados para volarlos. Y solo otros 100 hombres estaban entrenados como personal de tierra. A principios de la guerra, la actividad aeronáutica estaba concentrada en Lakehurst, Nueva Jersey. Desde allí, las autoridades militares planificaron la estrategia de defensa de la costa oeste. Estaban conscientes de que las franjas desprotegidas de la costa del Pacífico hacían de Estados Unidos un blanco de ataque altamente vulnerable. Los dirigibles eran vitales para la observación de largo alcance y las misiones antisubmarinos en el Pacífico. La misión del L-8 era asegurarse de que nada peligroso, en particular submarinos, se aproximara a la costa. La tripulación debería enfrentar la amenaza o dar la alerta para pedir refuerzos. Cuando no patrullaba, el dirigible era utilizado para entrenamiento y para transportar a personalidades sobre el área de la bahía. En abril de 1942, la tripulación recibió la orden de prepararse para una misión secreta, que de ser exitosa influiría directamente en el resultado de la guerra. El 11 de abril de 1942, el L-8 se elevó hacia el cielo desde su base, cerca del puente Golden Gate en San Francisco. La tripulación tenía instrucciones de entregar 140 kilogramos de refacciones al portaaviones USS Hornet, que había zarpado esa misma mañana. El L-8 alcanzó al portaaviones un poco más allá de Farallon Islands, a 50 kilómetros de la costa. El Hornet iba en camino hacia Japón, donde el 18 de abril, el legendario coronel Jimmy Doolittle, encabezando 16 bombarderos Mitchell B-25, lanzaría un ataque sorpresa sobre Tokio. La ciudad sufrió daños físicos menores en el bombardeo de Doolittle, pero el efecto psicológico que causó el primer bombardeo exitoso en tierra japonesa representó un importante triunfo moral para civiles y militares estadounidenses. Cuando la tripulación del L-8 se enteró del resultado del bombardeo, se enorgulleció por haber contribuido en algo. El dirigible continuó en misiones de patrullaje sobre el Pacífico, en continua vigilancia de la actividad naval del enemigo. Para mediados de agosto de 1942, el L-8 había acumulado 1.100 horas de patrullaje. El dirigible mantenía un desempeño perfecto y nunca presentó falla mecánica alguna. La tripulación no había divisado ningún barco o submarino enemigo durante sus misiones. Nada hacía suponer que el patrullaje del domingo 16 de agosto sería diferente. Aquella mañana, los mecánicos de vuelo verificaron los motores y los sistemas de control del L-8. Llenaron de combustible los 3 tanques de 190 litros y fijaron la aceleración de 350 revoluciones para evitar la pérdida de sustentación por baja velocidad. Un poco después, el teniente Cody y su copiloto, el alférez Adams, llegaron al puesto de embarque del Escuadrón 32 en Treasure Island, 50 kilómetros al norte de la base principal de Moffett Field. Riley Hill, un mecánico de 18 años que había ayudado en la preparación del L-8, esperaba poder quedarse a bordo del dirigible. Pero a último momento, Cody le ordenó bajar. Le preocupaba que a causa de la humedad absorbida por la tela del dirigible esa mañana, este resultara muy pesado para los 3 hombres.
Hill estaba muy desilusionado, pero sabía que no tenía opción. Al bajar del L-8 para incorporarse al personal de tierra, Hill cerró con firmeza la puerta de la cabina. Al hacerlo, notó que ni Cody ni Adams tenían puestos sus chalecos salvavidas, como era la norma. Sin embargo, esta norma era en general poco respetada en los dirigibles. A las 6:03 a.m., el L-8, liberado del mástil, se elevó en un cielo brillante y despejado. Pronto alcanzó velocidad de crucero y desapareció en dirección al puente Golden Gate a 700 pies de altitud. Se esperaba su regreso 4 horas y media más tarde. La ruta de patrullaje era la usual: 50 kilómetros hasta Farallon Islands, al norte hasta Point Reyes en tierra firme, al sur hasta Montara Point y luego de regreso por la costa hasta el puente Golden Gate. Cody fijó el curso en dirección a Farallon Islands hacia alta mar. Alrededor de las 7:30 a.m., la tripulación del Daisy Gray, un barco patrullero que se dirigía a San Francisco, divisó al L-8 justo sobre ellos. Todo parecía normal. 5 minutos después, lo vieron descender y lanzar una bomba de humo, pero el motivo no estaba claro. A las 7:38 a.m., cuando el L-8 ya tenía más de 1 hora y media en el aire, Cody llamó por radio a la base en Moffett Field. Indicó que su posición era 6 kilómetros al este de Farallon Islands y pidió al operador estar alerta para una próxima transmisión. A las 7:42, Cody hizo un nuevo contacto y transmitió este mensaje: investigo mancha de petróleo sospechosa, estar alerta. Fue la última transmisión recibida del L-8. Al mismo tiempo, la tripulación de otro barco, el Albert Gallatin, también divisó al L-8. Vieron al dirigible descender a 30 pies del agua y lanzar una segunda bomba de humo. El Daisy Gray, el Albert Gallatin y algunos pesqueros pequeños se dispersaron. No querían estar cerca si el L-8 liberaba sus cargas de profundidad. El L-8 voló en círculos por 20 minutos y volvió a descender. No hubo ningún contacto radial con los barcos en el área. Cuando el dirigible se encontraba a pocos metros sobre el mar, de pronto se detuvo abruptamente. Luego se elevó rápidamente y desapareció entre las nubes. La tripulación nunca fue vista de nuevo. Las 8:30 de la mañana del 16 de agosto de 1942 y ya habían transcurrido casi 40 minutos sin noticias del dirigible L-8. Todos los aviones en la bahía de San Francisco recibieron la orden de permanecer alerta. Pero ya que el regreso del L-8 estaba pautado para las 10:30 y tenía suficiente combustible, la preocupación en la base no era demasiada. Seguramente el dirigible aterrizaría a salvo en Treasure Island, como siempre. Pero para media mañana, el L-8 había estado fuera de contacto por más de 3 horas. Tras no obtener respuesta a las repetidas transmisiones por radio, el personal de Moffett Field comenzó a preocuparse. Entonces, a las 10:49 a.m., un avión de Pan Am reportó haber visto al L-8 a 5 kilómetros al sur del puente Golden Gate. El dirigible volaba a menos de 1000 pies y no parecía estar en problemas. 4 minutos después, el piloto de un caza P-38 vio al L-8 cerca de Mile Rock, próximo a la costa. A esta llamada le siguió la de un avión de la Marina, 7 minutos después, afirmando haber visto al L-8 a 5 kilómetros al oeste de Salada Beach. Para entonces, el dirigible volaba a 2000 pies.
Luego, observadores en Fort Funston, una estación patrullera de artillería ubicada costa abajo, divisaron lo que parecía ser el L-8 en una playa a 3 kilómetros en dirección a Dale City. Este último informe recibido en Moffett Field también decía que 2 hombres habían saltado del L-8 a la playa. Luego el dirigible se elevó otra vez. El capitán de corbeta, George Watson, oficial al mando del Escuadrón 32, de inmediato organizó un grupo de rescate. Confiaba en que Cody y Adams serían finalmente rescatados con vida. Momentos más tarde, varias personas en Lakeside Country Club en Fort Funston vieron al L-8 volar sin rumbo, perdiendo altura. El cuerpo del L-8 parecía estar perdiendo presión. Poco después de las 11 a.m., el L-8 a baja altitud se dirigía directamente a un banco de arena. El tren de aterrizaje chocó contra tierra y el L-8 rebotó. La fuerza del impacto lo hizo perder una de las 2 cargas de profundidad. La repentina disminución de peso hizo que el dirigible se elevara de nuevo. Minutos después, el deformado dirigible apareció sobre Dale City, un pueblo ubicado 30 kilómetros al sur de San Francisco. Una multitud se lanzó a la calle para ver cómo se desinflaba el L-8, que volaba a la altura de los tejados. Finalmente, a las 11:25 a.m., el maltratado dirigible se estrelló en la avenida Bellevue, donde pronto fue rodeado por policías, bomberos y una multitud de curiosos. Uno de los bomberos hizo cortes con su hacha en la tela del dirigible. Quería asegurarse de que no hubiese nadie dentro y también evitar que el dirigible se elevara de nuevo. Un equipo de rescate apareció pronto en escena. Entre ellos estaba Riley Hill, a quien Cody se rehusó a llevar a bordo del L-8. Resultaba extraño que la puerta de la cabina estuviese fija en la posición más abierta. Aunque los motores estaban apagados, el arranque y la radio estaban encendidos. Un maletín con documentos confidenciales e instrucciones estaba guardado en el sitio usual detrás del asiento del piloto. Normalmente ningún oficial responsable habría abandonado ese maletín. No había señal de Cody o Adams. Los restos del L-8 fueron llevados a Moffett Field para un examen minucioso en búsqueda de defectos mecánicos. No se encontraron fallas. El megáfono externo estaba puesto en modo de alerta. Faltaban 2 bombas de humo, una carga de profundidad y 2 chalecos salvavidas. La noticia se extendía y ninguna razón explicaba la misteriosa desaparición. Cody y Adams se desvanecieron sin dejar rastro. Días después, mientras continuaba la búsqueda extensiva por aire, tierra y mar, una junta investigadora se reunió en Moffett Field. Más de 25 testigos ayudaron a reconstruir los hechos. Desde la inspección previa en Treasure Island hasta el choque en Daly City. Al transcurrir la investigación, el informe de Fort Funston de 2 hombres saltando del dirigible fue descartado. Luego de varios días de declaraciones exhaustivas, la Junta concluyó que los hombres habían caído por accidente. La única explicación casi verosímil era que el L-8 había descendido cerca de la mancha reportada por Cody. Adams probablemente tropezó con la manija de la puerta de la cabina, abriéndola, y luego cayó del dirigible. Entonces Cody lanzó los 2 chalecos y soltó la bomba de humo para marcar el lugar. Voló en círculos, soltó otra bomba y descendió sobre Adams, que trataba de mantenerse a flote. En ese momento abandonó los controles, fijó la puerta en la posición más abierta para apoyarse y alcanzar a Adams. Pero al hacerlo perdió su asidero y cayó también. Al perder peso, el L-8 se elevó de nuevo para iniciar su largo recorrido sin rumbo costa adentro. Pero esta explicación planteaba muchas incógnitas. ¿Por qué Cody lanzó los chalecos en lugar de un bote salvavidas? ¿Por qué no intentó amarizar el dirigible cuando cayó Adams? ¿Por qué no utilizó el megáfono o luces de emergencia para alertar a los barcos en la cercanía?
¿Y por qué, si tenían puestos los llamativos chalecos salvavidas de colores, nunca fueron encontrados en la posterior búsqueda? El capitán de corbeta Watson continúa perplejo. Y así lo expresa en las conclusiones de la investigación. Ninguno de los hallazgos me proporciona las bases para establecer una opinión razonable sobre lo ocurrido, determinar por qué el L-8 fue abandonado o qué sucedió con el personal. Un año después, Cody y Adams fueron declarados oficialmente muertos, pero lo que les ocurrió sigue siendo un misterio hasta el día de hoy.